Vamos a abrir la Biblia en Proverbios, capítulo 24, versículo 27. Este pasaje que vamos a leer no es el pasaje lema de este mensaje, pero comienzo con este versículo para ilustrar la importancia del mensaje de esta mañana y continuando en esta tarde también. Hablaremos acerca del regreso a clases, que ya algunos padres y algunos hijos están sufriendo o gozando. Proverbios 24, versículo 27. Proverbios 24, 27 dice: Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. El regreso a clases es un tiempo de emoción, tal vez de alegría, tal vez de ansiedad, tal vez de tristeza. Eso lo digo por experiencia cuando se terminaba el tiempo de las vacaciones y ya uno tenía que pensar, o tengo que ir a Staples o a donde sea para comprar los cuadernos, los lápices. Los padres ya saben de lo que hablo y ellos se ponen tristes también porque hay que sacar la billetera. Tal vez de timidez, de dudas, de desafíos de emprender una nueva meta, un tiempo muchas veces de cambios y a veces de cambios bruscos, cambio de escuela, cambio de nivel, cambio de maestro, cambio de aula de clase. Los muchachos pensarán tal vez, bueno, ya no voy a tener tiempo para nada con todas las tareas que me van a dar. Ya no me dará tiempo para salir como salía en las vacaciones del verano. Los padres también, porque es un tiempo de cambios para los padres también, pensarán, ya no podemos salir como salíamos en el verano cuando queríamos, cuando estaban libres los muchachos. Tal vez algunos pensarán, ya no tengo que lidiar con ellos en la casa el día entero. Algunos pensarán así. Ya voy a tener que estar ayudándolo con las tareas, con los exámenes, con los estudios, cuando ellos tienen alguna pregunta. Ya voy a tener que ponerme en contacto con los maestros para saber cómo está yendo en la escuela mis hijos. Nuevos desafíos, como dije, nuevas aulas, tal vez nuevos amigos para los estudiantes que entran a clases, nuevos enamoramientos, crushes, como se dice en inglés. Algunos muchachos dirán, ¿viste la muchacha que entró a la escuela, séptimo nivel? Está bonita, o el muchacho está bonito. Y se hablan entre sí, es algo normal, algo nuevo que está pasando en la vida de estos muchachos. Nuevas materias, nuevas metas, cambios. Y en este periodo de cambios, algunos abruptos, giros repentinos en su vida, hay algo que recordar y se lo ilustro con una analogía. Si yo tomo mi teléfono, ¿verdad? Y en el teléfono tengo la aplicación de navegación, cualquiera que sea, Google Maps, Waze, lo que sea que uno usa para navegar y llegar a un sitio. Y en esa aplicación pongo la dirección del hermano Margarito, vamos a decir, porque quiero ir a comer unos tacos allá en el Bronx con el hermano Margarito. Pero a mitad de camino se me ocurre poner, en vez de el destino de la casa del hermano Margarito y la hermana Marisela, pongo una dirección en Boston, ¿verdad? Comienza con B, tal vez llego a la casa de Margarito con esa dirección. Y entonces la aplicación en el teléfono me va diciendo qué calle tomar, qué avenida cruzar, qué pasos dar, a dónde ir. Pero si tenía planeado ir a comer con el hermano Margarito en el Bronx y
el propósito que tengo en la aplicación es Boston, ¿voy a llegar a tiempo a la casa del hermano Margarito? Ni voy a llegar al Bronx. Voy a llegar a Boston, a quién sabe a dónde. Definitivamente no voy a llegar a ese destino. Esa ilustración se lo doy para que podamos entender por qué es tan importante lo que vamos a hablar esta mañana. Lo que esta mañana quiero hablar es acerca de propósito. ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes para tu educación, joven? Y más importante, ¿cuáles son los propósitos que Dios tiene para tu educación? ¿Qué debería guiar su vida, estudiante, mientras estás asistiendo a sus clases? Porque si tienes los propósitos correctos y eres diligente en trabajar para conseguir y llegar a su destino con esos propósitos, tendrás el éxito necesario, agradando y sirviendo a Dios hasta con sus estudios. Esta mañana vamos a hablar acerca de 4 propósitos que Dios tiene para usted, joven, en sus clases, comenzando sus clases este año y los años que vienen. Y en la noche vamos a hablar acerca de 4 propósitos que el joven no debería tener en ir a la escuela. Los 4 propósitos de esta mañana son, primeramente, la educación el propósito de la educación es para contemplar a Dios primeramente, para adquirir las herramientas para aplicar sabiduría, número 2. Número 3, para proveer para su futuro, usted y su familia. Y número 4, para traer gloria a Dios. Y por eso comencé con este versículo en Proverbios 24-27, para leerlo otra vez. Dice, prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. Este mensaje es preventivo, joven, hermanos, porque también va a los padres. Tienen que estar conscientes del propósito de la educación de sus hijos también. Esta es una preparación para este año escolar. Reprogramar el GPS, como diríamos. Reprogramar la aplicación de navegación en nuestra mente de cómo vemos la educación. ¿Qué debería estar pensando que es el propósito de yo llegar a la aula de clase, sentarme en la silla, escuchar, estudiar, leer, hacer las tareas? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con todo eso? Eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por este día, Señor, gracias por su palabra. Gracias por sus mensajes, Señor, que nos da la sabiduría que nos imparte a través de ella, Señor. Te pido que este mensaje sea de bendición, que hable a nuestros corazones, Señor, que nos ayude a tomar en cuenta sus propósitos, no solamente en la escuela, Señor, sino en toda nuestra vida, Señor. Te pido por esto en el nombre de Jesús. Amén. Primeramente vamos a comenzar con el primer propósito. La educación. El propósito de la educación es el contemplar a Dios, el mirar a quién es Dios. Salmos 95, versículos 4 y 5. Dice, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Salmo 104, versículos 24 y 25. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Salmos 19:1, que es un pasaje muy conocido.
Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En las materias de clase, todo lo que es un estudio de lo material, de lo observable, lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que se puede estudiar en el mundo físicamente, lo científico, lo matemático, la física, hasta lo artístico, son causadas por la creación de Dios. Son creación y producto de la creación de Dios. Lo bueno, obviamente, lo malo siendo una torsión, una distorsión, gracias, de lo bueno de Dios. Pero lo bueno, obviamente, lo que Dios ha creado y declarado bueno, como lo dijo en el libro de Génesis, eso se estudia en la escuela. Cuando el alumno va y lee las materias acerca de la matemática, cuando abre un libro de biología, cuando abre un libro acerca de la física, cuando abre un libro acerca de la literatura, cuando estudia el arte y la música, todo eso es producto y es creación de Dios. Tomo, por ejemplo, este estudio específico acerca de la biología y la anatomía para reforzar el punto. Joven, cuando te sientes, y sé que tienes estas clases porque yo la tomé también, espero que todavía la estén dando, la clase de biología o de anatomía. Piense en la maravilla del cuerpo humano y sus funciones, cómo lo ha creado Dios, su especificidad, qué tan involucrado los diferentes órganos, los diferentes componentes de lo que hace el cuerpo humano y cómo funcionan todos juntos. De acuerdo a un científico deísta, no estoy diciendo que es necesariamente cristiano o creyente en Jesús, pero por lo menos que cree en un ser superior, un Dios, Jacob Rhodes, él describe el sistema cerebral y su relación con el sistema nervioso de esta manera, reflejando la verdad que el ser humano fue diseñado, no es casualidad. Él dice, todas las partes separadas del cuerpo humano trabajan en conjunto para producir un ser que tiene capacidades cognitivas de pensar, capacidades mentales, que ninguna otra especie en el planeta Tierra puede igualar. Ni un animal, ni un mono, ni un pez, ni el perrito suyo puede imitar lo que su mente puede hacer. El sistema nervioso humano trabaja en conjunto con el cerebro para permitir que los humanos sientan el espectro de emociones humanas. Los animales no experimentan el mundo como nosotros lo experimentamos y es producto del diseño de Dios para el ser humano. Todo, esto es las palabras de Jacob Rhodes, todo desde un dolor insoportable hasta una euforia absoluta es causado por el cerebro y su relación con el sistema nervioso. Y el ser humano no ha podido replicar en sus miles de años desarrollando tecnología ni una fracción de la complejidad del cuerpo humano. En este teléfono tiene mucha capacidad para almacenar información, para buscar información, para dar información, pero no se asemejan ni tan solo al ojo humano de la complejidad. La ingeniosidad humana ni se acerca al diseño de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Nosotros hemos sido hechos maravillosamente. El cuerpo del ser humano refleja la grandeza de nuestro Dios en los fines detalles
del cuerpo del ser humano, cómo trabaja todo en conjunto. Tomé el ejemplo del cerebro y los nervios. No se puede replicar el hecho de que yo tocando esto, mi mente conoce que esto es una madera y que esto es, y que lo estoy viendo y la luz reflejando en esa superficie me está comunicando que es color marrón. El ser humano no ha podido replicar esa función, ese entendimiento, esa complejidad. En su clase de biología, joven, estamos viendo la maravilla de Dios. Estás viendo la maravilla de Dios. En la matemática, la orden perfecta que Dios ha creado en la lógica de números, que es una verdad esencial a la existencia humana. ¿Cuántos son 2 más 2? 4. Muy bien, hermana Asia, muy bien. A+, 100 para la hermana Asia. 2 más 2 son 4. ¿Quién estableció esa orden? ¿Quién estableció esa lógica? Que nunca 2 más 2 va a ser 5, como contestaron algunos. Que nunca el 2 más 2 va a ser 5. ¿Quién estableció esa orden? ¿Quién estableció esa verdad inequívoca? Esa ley inmovible del universo. En la matemática contemplamos la orden, la lógica que Dios ha puesto, que ha promulgado a través del mundo entero. En el planeta Marte, 2 más 2 todavía es 4. En el Saturno, 2 más 2 todavía es 4. Esa ley que Dios ha establecido, como ha predicado el pastor Jerry y también el pastor Guayco, no es una ley natural, es una ley divina, lo que vemos en la creación. Y joven, cuando estás estudiando la matemática, sí, es algo tedioso a veces, tener que hacer todos esos problemas, tener que completar las tareas o estudiar ese libro de las funciones, de las parábolas en la álgebra o lo que sea que estás estudiando. Pero sepa que esa orden no fue para torturar lo que Dios lo hizo, fue para establecer una orden en este mundo. Es una ley y podemos ver qué tan maravilloso, qué tan grande es Dios a través de la naturaleza. Las leyes de la física, lo que estudió Isaac Newton y otros grandes luminarios del mundo de la física y de la ciencia, la habilidad para el ser humano crear arte, el piano, que me encanta tocar. Dios permitió al ser humano, el cerebro del ser humano, a poner todas esas partes, esos componentes de ese instrumento de tal manera que hace el sonido que hace ahora. Eso fue obviamente la ingenuidad del ser humano, pero Dios le dio esa capacidad al ser humano para hacer eso. Dios le dio la mente y Dios estableció que si yo toco una nota allí, toco 2 notas que suenan bien juntas, que me va a agradar a mi oído. Esa es una ley del mundo, del universo establecido y involucra también la matemática. El arte, obviamente es, algunas personas le gusta algún otro tipo de arte o otro tipo de medios de arte, pero el hecho de que podemos ver algo y decir, wow, esa pintura es bonita, me agrada, me trae placer ver el esfuerzo que hizo ese ser humano en pintar eso, en hacer esa escultura. Eso es producto de Dios darle la capacidad al ser humano para hacer eso. Cuando fui a Italia, fue sumamente impresionante ver la arquitectura de ese país. Y yo pensaba en la inmensidad de esos edificios. ¿Qué capacidad Dios ha dado al ser humano para construir eso? Al artista y escultor Michelangelo para hacer esas esculturas grandísimas. No me puedo ni imaginar cómo yo comenzaría un arte como eso.
Me dan un bloque y se convierte en una piedras, básicamente, en nada, en basura. Yo no puedo hacer lo que hizo él. No tengo la capacidad yo mismo. Pero ver cómo Dios ha dado la capacidad a los seres humanos para hacer estas grandes obras de arte, nos debería no alabar al ser humano, sino decir, wow, cómo Dios ha hecho al ser humano. Nos deberían apuntar y dirigir hacia alabar y reconocer a un Dios grande y poderoso. Y en la escuela, cuando estás estudiando, joven, las pinturas de Leonardo da Vinci, cuando estás estudiando las esculturas de Michelangelo, cuando estás estudiando las leyes de la física de Isaac Newton, piensa, Dios ha establecido esto y ha provisto estas obras y esta capacidad para nosotros decir qué tan grande es Dios, cuán grande es el Dios del universo. Cuando contemplamos en la astronomía la cantidad de estrellas que no hay número para contar, deberíamos pensar, ¿por qué Dios hizo tantas estrellas? ¿Verdad? Es una pregunta que no necesariamente tengo la respuesta fija, pero por lo menos puedo decir que Dios hizo todo eso para por lo menos demostrar que Él pudo hacerlo, que Él puede hacer grandezas como el cielo, como las estrellas, como los planetas y el sol. Dios es grande. Y en sus estudios, joven, cuando vas a la universidad, cuando vas a las clases, cuando vas y escuchas y estudias, deberías pensar en cómo puedo ver Dios en estos estudios, en lo que estoy mirando en las clases, en las materias. Estúdielo. Esto es lo que el doctor y la doctora están haciendo cuando estudian cómo ser doctor y doctora. No están cogiendo de la nada estos conceptos de cómo tratar una enfermedad. Dios ha establecido que este químico interacciona con este otro químico de esta manera. No fue un doctor que inventó los químicos. Un doctor, un científico descubrió los químicos, descubrió las propiedades químicas y cómo interaccionan. Dios hizo todo esto. Lo que el abogado estudia cuando lee un escrito de una mente brillante es cómo Dios ha dado capacidad para pensar y poner en conjunto ideas al ser humano. Pensar, wow, esta persona tenía tanta capacidad mental. Dios ha hecho el ser humano tan inteligente. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En la escuela, regresando al punto, el propósito de tú, joven, que estás yendo a la escuela o comenzando clases, el propósito de tu ir y aprender es para ver la magnitud de la creación de Dios. ¿No será quizás el propósito de la escuela que vas el enseñarte qué tan grande Dios es, especialmente si vas a una escuela secular? Pero tiene que ser parte de lo que tú pones en tu propósito cuando vas a estudiar, el aprender acerca de qué tan grande es Dios. Hasta en lo mínimo, en su clase de gimnasio, cuando piensas cómo se mueve el cuerpo, qué habilidad Dios ha dado al cuerpo del ser humano de moverse, de aplicar fuerza,
de esforzarse en lo físico. Persistencia, resistencia, diligencia que Dios permite al ser humano ejercer por la manera que fue diseñado. Todo esto nos permite contemplar la magnificencia de Dios. Le leo algunas citas, palabras de científicos grandes, que no necesariamente, como le expliqué acerca del científico Jacob Rhodes, no necesariamente son cristianos, pero son deístas. Y veían que la magnificencia de la creación le apuntaba y dirigía a que había un creador especial, un creador poderoso y que su mano estaba obrando en la creación. Isaac Newton, fundador de la teoría clásica de física, dijo: este hermosísimo sistema de sol, planetas y cometas solo podría proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Albert Einstein. ¿Cuáles de los jóvenes han escuchado de Albert Einstein? Es un hombre famoso, el fundador de la física moderna. Todo que está seriamente involucrado, toda persona que está involucrado en saber ciencias, se va a convencer que hay un espíritu que se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu superior al del hombre, uno que cuando vemos los poderes de las leyes naturales, estamos mirándolo en la cara. Albert Einstein. Louis Pasteur, un famoso científico involucrado en hacer las vacunas. Cuanto más estudio la naturaleza, más me asombro ante la obra del Creador. La ciencia acerca al hombre a Dios. Thomas Edison, el prolífico inventador que poseía 1200 inventos. Mi mayor respeto y admiración a todos los ingenieros, en especial al más grande de todos, Dios. El ingeniero más grande, dijo Thomas Edison, es Dios, no es el hermano Roque, es Dios. Un joven universitario viajaba en el mismo compartimento del tren que un anciano que rezaba el rosario. Obviamente era católico este anciano. El joven se atrevió a confrontarlo y dijo a este joven esto: en lugar de rezar el rosario, ¿por qué no te tomas el tiempo para aprender y educarte, viejo? Edúquese un poquito más y no reces a ese rosario, no ores a Dios. Hasta puedo enviarte un libro instructivo, dijo este joven universitario. El anciano respondió: oh, por favor, envíame el libro a esta dirección. Y le entregó al joven su tarjeta, su business card, se la entregó al joven universitario. La tarjeta la leyó el joven cuando llegó a su casa, porque no le daba mucha mente a ese viejo religioso en el tren. Cuando la leyó ese joven llegando a su casa, ese joven universitario, la tarjeta decía: Louis Pasteur, Instituto de Ciencias de París. El estudiante universitario se sintió bastante avergonzado. Tenía previsto dar consejos al estudioso más famoso de su tiempo, inventor de las vacunas, estimado en todo el mundo y devoto a su fe. Obviamente no estoy diciendo que es una fe católica que deberíamos tener acerca de Dios, pero estoy hablando de el pensar y contemplar, el científico pensar y contemplar en Dios. Y el estudiante universitario
que muchas veces se piensa mayor cuando entra a esas clases, se acercó a ese hombre y le dijo, no te pongas a estar orando, eso es de personas que no tienen educación. Hasta te puedo entregar un libro para que aprendas de qué se trata el mundo. Y ese hombre, rezando, orando, era uno de los científicos más grandes de ese tiempo. Joven, no deje que el mundo divorcie lo que es Dios y lo que es la naturaleza. Porque Dios informa lo que es la naturaleza. Dios informa lo que deberíamos pensar acerca de la naturaleza. Este mundo le querrá decir que el ser educado es aparte y no debería tener fe en Dios. Pero el cristiano que llega con el propósito de contemplar a Dios en sus estudios, lo cual es un propósito bíblico, verá que la educación no es un estorbo para buscar a Dios, sino otra ventanilla para mirar al Creador único y maravilloso, el Dios de la Biblia, nuestro Dios. Propósito número 2. Adquirir las herramientas necesarias para aplicar la sabiduría. El joven, usted va a la escuela para adquirir las herramientas necesarias para usar su sabiduría. Vamos a explicarlo un poquito más. Proverbios 18:15. Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Es obvio a través de libros como Proverbios, Salmos, Eclesiastés y otros libros de la Biblia, que la Biblia habla muchas veces acerca de la sabiduría en un significado más allá del aprendizaje de hechos y verdades científicas que estudian los jóvenes en la aula escolar. ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces cuando la Biblia habla acerca de la sabiduría, el ser sabio, está yendo más allá de aprender alguna verdad en sus clases, en su educación. Va más allá. De eso se trata el aplicar la sabiduría. Pero este segundo punto, este segundo propósito, necesariamente conecta lo que usted aprende en la aula de clase, joven, y lo que vas a hacer en su vida. Y se conecta al punto número 3 también, pero enfocándonos en este propósito de adquirir las herramientas para aplicar sabiduría, le doy ejemplos para que se pueda entender mejor. Si no entiendo nutrición, voy a estar más propenso a comer basura o ser un glotón. Verso sin esfuerzo. Lo cual es pecado el ser un glotón. Lo repito, si no entiendo, porque me gustó que hizo una rima ahí. Si no entiendo nutrición, voy a estar más propenso a comer basura o a ser un glotón. Si no entiendo cómo trabaja el interés, los préstamos, hipotecas, inversiones, matemática, fácilmente me convierto en peor mayordomo de mis bienes materiales, lo cual puede causar problemas e introducir pecado en nuestras vidas. Si no aprendo cómo leer, analizar escritos, pensar lógicamente acerca de escritos y presentaciones, no solamente me afectará en mi vida laboral, posiblemente, impidiendo adquirir un buen trabajo, sino ¿cómo voy a discernir lo bueno y lo malo si no puedo leer lo que está diciendo en la página? Si no puedo entender lo que un video me está explicando por el internet, ¿cómo voy a poder discernir si es un video bueno o si es un video malo? Si no puedo pensar analizando lo que está presentando alguna información, ¿cómo voy a ejercer el discernimiento que Dios quiere que yo ejerce? ¿Cómo voy a aplicar la sabiduría si no sé entender información o recibir información?
Joven, cuando usted está en una clase, y vamos a decir que a usted no le gusta la clase, ¿verdad? Es una clase difícil. A mí no me gustaba la matemática, ¿verdad? No es que era malo en la matemática, pero no me salía como, no era algo fácil para yo sentarme y hacerla. Me costaba, me costaba mucho de mi pensar y cómo me tomaba mucho tiempo también. No era apto para eso. Pero lo que yo aprendí acerca de el esforzarme en la matemática es que tengo que ser diligente hasta si no me gusta lo que estoy aprendiendo y lo que estoy estudiando. Tengo que aprender las materias de la escuela porque son las avenidas y las herramientas, no solamente para vivir mi vida, sino para aplicar y desarrollar sabiduría. Les soy sincero, esto lo sabe muchos de los padres aquí y hasta más lo sabe esta verdad que voy a decir ahora, las maestras y los maestros saben esto. Los muchachos de hoy en día no están usando razonamiento crítico como antes. Y cuando llega el tiempo de tomar decisiones en la vida, a donde uno tiene que analizar, pensar, o hago esto otro, ¿cuáles son los aspectos buenos de esta decisión y los malos? ¿Qué debería creer? ¿Lo que me está diciendo esta persona o lo que me está diciendo esta otra persona? ¿Qué verdaderamente dice este libro que estoy estudiando? ¿Es una verdad o es una mentira? Cuando llegan esos momentos, decisiones humanas, los muchachos de hoy en día se están quedando pasmados, estancados y no sabiendo qué hacer ni cómo hacer. Eso está pasando, hermanos, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en los hogares. ¿Quieres aprender cómo tomar decisiones, joven? Escucha en la escuela. Aprende lo que es la matemática para saber si la decisión que quieres tomar es una decisión sabia financieramente. ¿Quieres aprender cómo hacer dinero? ¿Quieres aprender cómo completar un proyecto? ¿Quieres aprender cómo entender un libro? Ve a la escuela y usa su mente, usa el coco. No esté pasando el tiempo en la escuela pensando en el videojuego que quieres jugar cuando llegas a la casa. Es tiempo de pensar en cómo eso le va a ayudar en su vida. Joven, aprende a usar su mente. Y es muy relevante este punto hoy en día. Como saben muchos, lo que conocen de la tecnología, han escuchado acerca de ChatGPT o los otros programas en inglés se llaman Large Language Models, que ponen como en un Google, por decir, a donde uno puede buscar respuestas o información y hacen una compilación de todo lo que está en el Internet, todo lo que es accesible a ese sistema y lo vomita, ¿verdad? De una manera entendible. Es decir, le tira todo lo que usted quiere saber. Si usted le pregunta que haga algo, si le puedes decir que le escriba un libro, que le escriba un papel, que le diga cómo funciona el ojo del ser humano, cómo hacer una silla, lo que sea, le puede preguntar a estos sistemas. Es una inteligencia artificial. ¿Quiénes aquí conocen de esos sistemas? ¿Quiénes aquí lo han usado? Es un sistema muy impresionante lo que puede hacer, lo que puede contestar. Hasta si le preguntas acerca de algo que no se conoce muy comúnmente, le puede tirar una respuesta. Esos sistemas y la inteligencia artificial cambiará y está cambiando cómo piensan la sociedad y cómo se maneja los trabajos y la educación. Pero ninguna tecnología va a poder reemplazar joven. Le estoy hablando a los jóvenes ahora. Ninguna tecnología va a poder reemplazar su responsabilidad
como ser humano, de mantenerse, de saber cómo conducirte en la vida y su habilidad de tomar decisiones. El ChatGPT no te puede decir qué decisión tomar. Te puede dar información, te puede contestar algunas preguntas, pero no te puede decir, esta es una decisión sabia. No te puede decir cómo usted debería pensar. Tienes que usar su mente para contestar esa pregunta. ¿Cómo voy a pensar acerca de la información? Conectando e interpretando ideas es la función de la mente humana. Y como es este punto, un propósito clave en ir a la iglesia, en ir a la escuela, es aprender las herramientas para aplicar la sabiduría. No te estoy diciendo que la escuela te enseñará cómo hacer lo bueno de acuerdo a la Biblia. Obviamente, si vas a una escuela secular, eso no va a ser el caso, la mayoría de las veces. Sino que aprendiendo las materias en la escuela, vas a poder entender los componentes básicos de la existencia humana para después mejor entender cómo aplicar la sabiduría inculcada en la Biblia. Le leo una estadística para terminar este segundo punto. De acuerdo al Statistic Brain Research Institute, un instituto de cifras y de estudios acerca del cerebro, la manera de la cual los seres humanos están procesando información ha cambiado drásticamente en los últimos 25 años. Haciendo una interpretación de las cifras desglosadas allí, la atención del ser humano, el plazo de atención que tiene, se está acortando con cosas que el ser humano determina que son cosas inservibles, insignificantes o triviales. ¿Qué significa eso? Aplicándolo a lo que estamos estudiando hoy, es decir que si no consideramos lo que estamos pensando o lo que estamos estudiando, jóvenes, como algo útil, algo que se puede usar, la información que le están dando en la escuela, si no consideras que es algo útil que usted puede aplicar en su vida, la información, difícilmente te vas a enfocar. Es decir, si no le encuentras el propósito, no vas a ser diligente en sus estudios. Si propones el propósito de adquirir ese conocimiento, joven, para aplicarlo en su vida y para usar la sabiduría que le imparte la Biblia, si no te propones a eso, vas a sacar peores notas, vas a ser peor estudiante, porque no te vas a enfocar, porque no tienes el GPS de su mente puesto en el propósito correcto. No estás pensando, esto lo puedo usar, esta matemática la puedo usar en el futuro para tomar una decisión sabia acerca de mis finanzas. Este estudio del cuerpo del ser humano, si no tengo el propósito de usar esa información sabiamente, no me voy a enfocar en ese estudio. Tengo que proponer y meterme en la mente que hay un propósito con la información que estoy recibiendo en la escuela. Y eso es para que sean herramientas para usar la sabiduría que Dios nos da. Para eso están las clases. Propósito número 3. Y aquí le va a gustar a los padres. El propósito número 3, joven, para ir a la escuela, es para proveer para su futuro de usted, joven, y su familia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1 al 8. Primera de Timoteo 5, del 1 al 8, dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos,
a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en su... Espera en Dios y es, lo leo otra vez el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Versículo 8, muy importante. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se preguntará, Natanael, ¿por qué leo un versículo acerca de viudas cuando estamos hablando acerca del regreso a clases? ¿Qué tiene que ver las viudas con las clases? El punto de este pasaje, no vamos a hablar a fondo del contexto, pero en el contexto histórico de Timoteo, las mujeres no tenían tanta independencia económica y social como la tienen hoy. Dependían especialmente las mujeres en ese tiempo, a cual se refiere Pablo aquí en su carta a Timoteo, en mayor manera dependían en los hombres de su hogar, los hijos y sus esposos, sus maridos. El principio de este versículo, el principio que podemos sacar en el versículo 8 es el no cumplir con la responsabilidad de proveer para los de su familia que en ti dependen, es vivir no de acuerdo a la fe. No corresponde al creyente el vivir no proveyendo para su familia. El creyente está supuesto a proveer en el sentido de asumir la responsabilidad de los gastos monetarios de quienes dependen en él. Para que se pueda entender simplemente, tienes que apoyar tu hogar, joven, con su trabajo. Tienes que suplir para su hogar. Le hablo a los jovencitos, a los jóvenes, porque es responsabilidad mayor del hombre, no es responsabilidad de la mujer el hacer esto. Hay circunstancias a donde es necesario, o hay circunstancias que mujeres trabajan en el hogar, pero no es la responsabilidad de la mujer hacer eso. Es responsabilidad del hombre. Le hablo a los jóvenes y los jovencitos. Cuando usted va a las clases, el propósito de ir a la escuela es para prepararte para cumplir este mandato. Para prepararte, joven, para suplir las necesidades de su hogar cuando usted tiene su familia. Cuando usted se pueda sobrellevar y ganar dinero usted solo. Para eso son las clases, para aprender a ser hombre ganador, para aprender a ser un hombre que suple las necesidades de su hogar. Simplemente tienes que mantener tu familia. Y el propósito de ir a la escuela es para prepararte para esa función. Lo voy a hablar en la tarde un poquito, pero hablando específicamente acerca de la universidad, como habló el pastor Jerry hace algunas semanas. Si vas a la universidad y escoges una materia, joven, que no va a poder darle la ganancia que necesitas para vivir y suplir las necesidades no solamente suyas, pero si quieres tener una familia en el futuro, si escoges una carrera que no le puede dar eso, la manera de vivir que usted tiene con una meta, tener, eso es un propósito equivocado. No tienes el propósito en mente. No estás pensando en este mandato de que tenemos que suplir para nuestras necesidades. Y no es solamente para los que están
en la universidad. Comienza desde kindergarten. Uno puede pensar, bueno, está aprendiendo a cómo leer palabras de 3 letras. ¿Cómo eso le va a influir en ganar algo en el futuro? Como se diría en inglés, building blocks. Comienza con un ladrillo y se pone ladrillo sobre ladrillo para construir la educación que vas a tener al final. No vas a aprender a cómo arreglar un carro sin primero saber las partes del carro, sin primero saber cómo manejar un carro, sin primero saber cómo entender las piezas, cuántas piezas necesito, contar cuánto tiempo necesito hacer esto y esto otro. Comienza desde temprano. En los institutos de manualidades, estudios técnicos, en middle school, como se dice aquí, en high school, elementary school, graduate school, law school, la facultad de leyes, medical school, escuela de medicina. Si usted va a esas instituciones, joven, es para aprender a cómo suplir las necesidades de su hogar, específicamente hombres. No vas a la escuela, me estoy adelantando al mensaje de la noche, pero no vas a la escuela para aprender a ampliar sus, como se dice en inglés, sus horizontes. Para aprender, wow, qué lindo es esta arquitectura. Usted va a la escuela para aprender, si quiere ser arquitecto, a cómo ser un arquitecto que gana dinero. Eso es el propósito. Muchas personas pierden ese propósito y ¿qué hacen? Se meten en deuda que no pueden pagar, como habló el pastor Jerry hace algunas semanas. Se meten en una pérdida de tiempo inmensa, gastan décadas de su vida estudiando cosas que no importan, que no ayudan. Esa es la realidad. Y en este país, muchas universidades, porque están vendiendo eso. Dicen, ven, estudia esta materia, pero le vamos a cobrar 50, 60, 70 mil dólares y después al año, y después el joven se queda sin poder sin poder ganar un buen sueldo porque estudió lo que verdaderamente no debería haber estudiado. No es necesariamente todo acerca del pragmatismo, creo que es que significa lo que me puede ayudar prácticamente. No es solamente eso lo que es la escuela, pero es un componente necesario. Si vas a la escuela, joven, es para que te ayude en el futuro conseguir un trabajo. No necesariamente un trabajo que le haga rico, no es necesariamente un trabajo que le haga, que le dé títulos y prestigio, pero por lo menos un trabajo en lo que pueda vivir y que su familia se pueda mantener. Joven, no pierda ese propósito. No es para pasar el día. Ahora le hablo a los padres. Lo mismo se lo digo a ustedes. Tomen en serio la escuela de sus hijos. No es algo secundario el aprendizaje y la escuela de sus hijos. La escuela lo debería estar preparando a sus hijos para salir y, como se dice comúnmente, para buscárselas, para trabajar. Algunos se preguntan, ¿verdad? O se aquejan. No, creo que no sería el caso de la mayoría de las personas aquí, pero hay casos a donde los padres se quejan. Mi hijo tiene 35 años y todavía vive conmigo y es un zángano que no sabe hacer nada. Todavía vive en el sótano del hogar. Pero padre, porque le estoy hablando a los padres, ¿estaba observando cómo le iba en la escuela a su hijo? ¿Estaba chequeando si su hijo le estaba echando ganas en la escuela? Porque le digo que si viste que no le estaba echando ganas, que no era diligente, y ahora está diciendo,
¿Y por qué no quiere trabajar? Usted lo estaba viendo su vida entera. En la escuela era un vago, era un ocioso, y ahora quiere que se ponga diligente en algo más difícil que es el trabajo. No hace sentido. Padre, ¿le importa la educación de su hijo? ¿O estabas muy preocupado? Entiendo que hay trabajo. Padres trabajan. Hay circunstancias difíciles. Pero la educación de sus hijos no es algo que le damos tiempo si sobra. Es algo esencial para el desarrollo de ellos, el tener una educación adecuada. Termino con los padres allí. No se enojen, por favor. Hablando a los jóvenes otra vez. Y esto se lo digo en inglés para que entiendan bien. Young person, it's not about getting straight A's. It's not. No se trata de conseguir las notas perfectas o las notas excelentes necesariamente. Young person, it's about learning the proper tools to succeed in making a living. El éxito no es sacar un 100 necesariamente. El éxito es aprender lo necesario para poder aplicar lo que estás aprendiendo en su vida después. Algunos lo quieren fácil, de los jóvenes. Encuentran que tienen un talento o habilidad y dicen, yo quiero vivir de esto. Y si le digo la verdad, si es una área saturada en el trabajo o difícil de ganársela en esa carrera, los jóvenes no se dan cuenta que tienen que diversificar sus habilidades porque tienen que proveer para su familia. Si usted sabe que en el campo de la música, en la carrera de la música, usted sabe que es una área difícil para ganar lo que tienes que ganar para vivir. Si quieres hacer la música, bien, pero tienes que hacer otro trabajo también, si es necesario. Si quieres ser un escritor de libros, bien, es un arte, es bonito, lo puedes hacer, pero si no estás ganando lo suficiente para vivir y para suplir para tu familia, tienes que encontrar otro trabajo también. Y los jóvenes lo quieren muy fácil. Oh, I'm going to believe in myself and I'm going to be a painter. Voy a creer en mí y voy a ser un pintor. Y creen que van a vivir de la pintura. No pueden beber pintura, joven. Tienes que vivir de su trabajo. Si te gusta cantar, bien, pero aprenda a escribir también, porque mientras espera que te contraten para la ópera, tal vez vas a tener que estar escribiendo artículos acerca de la ópera. Es un ejemplo. El punto es, vas a la escuela para adquirir las herramientas necesarias para suplir sus necesidades del futuro. La escuela es el método que Dios ha provisto para usted, joven, prepararse para trabajar, para aprender a arreglar algo, para aprender acerca de la medicina, para aprender las fórmulas matemáticas, para después obtener un trabajo. Y como le dije, no es necesariamente un trabajo que le haga rico, sino un trabajo que le pueda suplir sus necesidades. Porque si no cumplo con proveer para mi familia, como leímos en 1 de Timoteo, los que en mí dependen, no estoy viviendo de acuerdo al mandato de Dios. Joven varón, su familia va a depender en ti para suplir las necesidades. Y tú, joven varón, no depende en su esposa para suplir las necesidades del hogar. Esa es su responsabilidad. Ella puede ayudar, pero nunca piense que ella es la persona en que esa responsabilidad cae. Cae sobre tus hombros, hombre. Por eso Dios te dio los hombros más fuertes, para que caigan en tus hombros. No literalmente, sino que es para usted trabajar.
esa carga pesada le cae a usted, a ti, joven. Proverbios 12:11. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Vas a la escuela para labrar la tierra, para aprender a trabajar. No se equivoque, no quite ese propósito. Tenga ese propósito en su sistema de navegación cuando vas a la escuela, que esto me va a dirigir a mi trabajo en el futuro. Y por último, el propósito número 4. El propósito de la educación, joven, es para tú glorificar a Dios. Primera de Corintios 10:31. Dice, si pues bebéis, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Engrandecer el nombre de Dios en todo lo que hacemos incluye cuando usted, joven, vas a la escuela. Vas a la escuela para la gloria de Dios. No es un por decir cristiano, es la realidad. Y deberíamos pensar eso. Bueno, ya yo no lo puedo decir ya que no estoy en la escuela, pero joven, deberías decir eso cuando entras a la aula de clase. Deberías decir, estoy aquí para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para engrandecer el nombre de Dios. El amo, the master of your education, the person who is above you in your education, I'm talking to the young people here. What is your master in education? Your master in education is God's glory. Lo que dirige al joven, lo que debería dirigir al joven en su estudio es cómo puedo glorificar a Dios con lo que estoy estudiando. El tiempo de trabajar en sus estudios está a mano. Y todo este tiempo pasa. Le digo por experiencia. Obviamente no estoy en la escuela. Ese tiempo pasó y pasó rápido. Tienes un plazo de tiempo para usar todo lo que usted tiene, joven, para glorificar a Dios. Como dice Primera de Corintios, todo lo que hacemos debería glorificar a Dios. Sus esfuerzos traen gloria a Dios. Cuando los otros alumnos le preguntan, ¿por qué estudias y te fajas tanto para los exámenes y las tareas? Vas a decir, si lo estás viviendo, es para glorificar a Dios. Lo cantamos al final, el dar lo mejor al maestro. Es esforzarse en la escuela. Y como mencioné en el punto anterior, y esto es para padres como jóvenes y hijos que están en la escuela, las dos categorías de personas. No es que necesita sacar 100. Deberíamos esforzarnos estudiando para sacar la mejor nota posible. Pero no necesariamente el ser buen estudiante significa sacar la mejor nota de la clase o sacar 100, ni siquiera 90. Creo que nuestro sistema educativo, y de cierta manera pudiera decir al nivel mundial, si no hay un problema de aprendizaje o algún otro problema no relacionado con el tiempo y el esfuerzo del alumno, todo alumno que está estudiando sus materias normalmente debería por lo menos pasar sus clases.
Joven, young person, you should not fail your classes. School is designed to allow anybody who has a certain level of education and baseline understanding of what's in the classes to pass. Básicamente, no es muy difícil el pasar las clases si no hay otros factores que están influyendo en la vida del muchacho. Puede ser algo en el hogar, algo mental, eso al lado. Si tienes las facultades normales mentales, en este país debería poder pasar sus clases todos los jóvenes. You shouldn't be failing any of your classes. Si hay algún problema con eso, lo básico, hay que investigar, padre o joven también, e indagar qué está pasando en la aula, en el hogar o en la mente del alumno. Pero eso al lado, como dije, no es normal el joven no pasar sus clases. Repito, no es normal que el joven esté quemándose en sus clases. Buen estudiante y buenas notas muchas veces van de mano, sí. Pero joven, si usted se fajó, y esto se lo doy para alentarlo al joven, porque muchas veces se pueden sentir fastidiado o pensar, wow, no estoy haciendo lo suficiente. Pero le digo esto para alentarlo y se lo voy a repetir en inglés. Si usted, joven, se fajó estudiando y aprendió todo lo que pudo y procuró entender todo para su materia, para su clase, y al final sacó un 83, todavía puede ser buen estudiante. Young person, if you dedicated yourself to learning everything that you could, and you tried to diligently understand the class that you were studying for, and on your final test, you got an 83, you can still feel like a good student. Ahora, no se conforma con decir esto con una nota peor de lo que pudiera sacar si hubieras estudiado adecuadamente. Por eso puse esas palabras allí, que si estudiaste bien y se dedicó diligentemente a entender la materia y sacó algo menos de lo que sería excelente, todavía se puede sentir como un buen estudiante. Padres, si ves que tu hijo está fajado quemándose las pestañas y dedicado a sus estudios y en vez de un 95 pasó el examen con un 85, considere lo que hizo su hijo. Si lo viste estudiando, si su hijo tomó los pasos necesarios para prepararse, y si lo hizo el joven, su hijo, aliéntalo y ayúdalo más la próxima vez, pero no le exiges más de su capacidad. Poniendo eso al lado, no nos conformemos con la mediocridad, pero no nos aferremos tampoco a un estándar irrealista de nuestros hijos. Joven, aprenda a glorificar a Dios con el esfuerzo de sus estudios. Los otros alumnos saben si usted no estudió, porque usted le dice, I didn't study for this, right? El joven hasta se gloría en eso. Eso no es la actitud que deberías tener. Por lo menos si no estudió, no le digas a nadie, para que pueda aparentar que eres un genio y sacó bien sin estudiar. Pero sus esfuerzos reflejan la diligencia que la sabiduría de la Biblia inculca en su vida. La Biblia dice, no seas ocioso. Glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Joven, si no estás dando lo mejor al maestro, a tu Dios, no estás glorificando a tu Dios. Para concluir, 4 propósitos. Voy a la escuela para contemplar a Dios. Voy a la escuela para adquirir herramientas para sabiduría, para aplicar la sabiduría. Voy a la escuela para poder proveer para mí
y para mi familia en el futuro. Y voy a la escuela para glorificar a Dios. Joven, al regresar a clases, reprograme su GPS. Reprograme los propósitos que usted tenía en yendo a la escuela para que refleje en su vida estudiantil estos 4 propósitos. Para que cuando se sienta en esa aula de clase con esa maestra que le vuelve loco con todas esas tareas que le da, piense, ¿cómo puedo ver la magnitud de Dios en este estudio? ¿Cómo puedo usar esto con sabiduría para vivir mi vida en el futuro? ¿Cómo puedo usar lo que me está dando esta maestra en tarea para proveer para mí y para mi familia en el futuro? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mis estudios? Vamos a cerrar en oración. Señor, gracias por este día. Señor, gracias por su palabra. Gracias por la sabiduría, Señor, que podemos conocer a través de ella. Señor, te pido que nos siga hablando, Señor, que bendiga este domingo, Señor, que podamos disfrutar aquí en la iglesia, juntos los hermanos, Señor. Gracias por ese servicio. Te pido que bendiga a los hermanos aquí y gracias por darnos ese tiempo para poder abrir su palabra, Señor. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús.